Muy bien, chicos. Continuando con nuestra clase de Derecho Laboral y Mercantil, en esta parte número 2, pues vamos a tomar ciertas diferencias de estos dos comerciantes. Primeramente, del comerciante individual, según artículo 335, y por otro lado, la empresa o establecimiento mercantil, aquella persona jurídica, ¿no? Según artículo 336, es el siguiente artículo. Entonces, vamos a ir viendo pues diferencias respecto, ojo acá, recordemos que respecto a la inscripción que tienen que hacer tanto como comerciante individual, así como empresa o establecimiento mercantil, ¿verdad? Con respecto a la declaración jurada que se debe llevar a cabo en el registro mercantil, ¿sí? ¿Se recuerdan de esto? Porfa, consideremos al registro mercantil como el órgano encargado de los registros del área comercial, ¿sí? Entonces, miren aquí algunos de los requisitos. Yo los voy a colocar todos para que ustedes pues puedan tomar nota de esos en lo que yo voy explicando, ¿verdad? Pues entonces, como comerciante individual, primeramente nuestra declaración jurada debe contener pues, los nombres y apellidos completos, ¿verdad? La edad, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio, la dirección y la actividad a la cual nosotros nos dedicamos, ¿verdad? Como comerciante individual, ¿sí? No vayan a poner ahí, ah, yo me dedico a levantarme tarde o una cuestión así, sino que va a ser respecto a la actividad comercial. El régimen económico en el que se encuentra también, ¿verdad? Si es comunidad absoluta, ¿verdad? Como comerciante individual. Y bueno, si no, pues también especifica ahí el régimen que va a utilizar. Nombre de su empresa, el nombre comercial. Aquí también se incluye, dentro de la solicitud de inscripción, se incluye también lo que es la razón social. En este caso, si fuera una sociedad mercantil, ¿verdad? O una empresa. Entonces ahí también va la razón social. Y la fecha de inicio de labores. Todo esto nosotros lo aprendemos en la conta general, en segundo básico, ¿sí? ¿Qué digo en segundo? En primero básico. Gracias, Cintia, por la asistencia, muy amable, ¿sí? Ahí va la asistencia, chicos, para que puedan copiar todos los que todavía están atrasados con esto. En primero básico, en el curso de contabilidad, incluso en propiedad y emprendimiento todavía se menciona esto, se hace como ejercicio una solicitud de inscripción en el registro mercantil, una solicitud por medio o sea, por parte de una persona individual, un comerciante individual, y por parte de una empresa. En este caso, para la empresa o sociedad mercantil, pues ya hablamos de el nombre de la empresa o establecimiento, nombre del propietario y su número de registro como comerciante. Entonces, vean esto, o sea, primero se tendría que inscribir como comerciante y posterior inscribir a la empresa. Es ahí donde, por ejemplo, en los gastos de organización en la conta, a veces viene un recibo del registro mercantil por inscripción de comerciante y después viene otro por inscripción de comerciante y empresa, de la empresa o del establecimiento mercantil. Entonces, hay como un doble registro, ¿verdad? Primeramente como comerciante individual y siendo comerciante, pues ya como empresa o como establecimiento. Dirección de la empresa o establecimiento, el objeto a cuál se va a dedicar y el nombre de los administradores y factores, ¿verdad? Entonces vamos a ver si podemos compartir con ustedes estos formatos, ¿verdad? Tenemos algunos formatos didácticos, si no también lo podemos buscar en la página del registro, la página del registro mercantil, ¿verdad? Ahí los podemos descargar. Esto con base en el artículo 335 y 336. Punto importante con el 336, sobre todo para los jovencitos de perito contador, porque con ellos ya hemos visto en el curso de auditoría lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Y hay un principio que es el principio de negocio en marcha. Y este principio de negocio en marcha tiene como base legal el artículo 336, o sea, tiene como base legal esta parte de acá que voy a subrayar con ustedes, esto es negocio en marcha, ¿sí? Según los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Entonces, ojo porque lo podemos acuñar con el otro curso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. No sé si alguien necesita un poquito más de tiempo, alguien tiene algo que agregar. Enhorabuena, no hay ningún problema. Y si alguien necesita más tiempo aquí, pues también me dice. Y no se preocupe. No sé si solo soy yo. También ya quiero que llegue el recreo para la refa. Bueno, vamos a hablar de las personas jurídicas, ¿sí? Vamos a hablar de estas personas jurídicas. Entonces,
Para esto vamos a hacer mención del artículo 15, por si alguien quiere seguir lectura del decreto 270. Bueno, voy a continuar. Disculpen, aquí creo que me falta una S, personas jurídicas, ¿sí? Según el artículo 15 menciona lo siguiente. Vean, ¿quiénes son personas jurídicas? Punto importante. Primero, el Estado. Aquí yo sé que ya hemos trabajado cursos de legislación en el área de administración de empresas. No tengo la oportunidad de impartir ningún curso de estos, pero por lo menos en el área contable sí. Legislación fiscal, finanzas públicas, en donde vemos contabilidad gubernamental, en donde vemos precisamente el origen del Estado. Y entonces vemos todo el sector público inclusive. Entonces, el Estado como tal, la administración pública, las municipalidades, las iglesias y la Universidad de San Carlos de Guatemala se consideran como persona jurídica. Profe, usted le hace mucho realce a la USAC. Ya sabemos que de ahí es y ahí se va a quedar, ahí va a vivir, se va a reproducir y ahí va a morir. Pero las otras entonces no son personas jurídicas. Fíjense que sí, son personas jurídicas. Lo que sucede es que no me dejarán mentir los chicos de PC. Esto de la personalidad jurídica de la Universidad de San Carlos es constitucional. Aparte de ser algo que se rige por medio de una ley ordinaria, como el Código de Comercio, ¿sí? O el Código Civil, que pudiera otorgarle también personalidad jurídica a la Universidad Mariano Gálvez, a la Galileo, pero la personalidad jurídica de la San Carlos, aparte de esto, es constitucional. Está en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Eso es lo que lo hace diferente. Demás instituciones de interés público también, ¿sí? Las asociaciones sin finalidades lucrativas. Entre estas asociaciones podemos mencionar sindicatos, partidos políticos, grupos económicos, grupos religiosos, grupos sociales, culturales o de profesionales, que terminan siendo una persona jurídica. Las sociedades también con fines de lucro, ¿verdad? Por un lado tenemos esas asociaciones que no tienen fines de lucrar, y por otro lado ya tenemos las sociedades que pues van a tener ese deseo de ganar, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer mención de las 6 sociedades que hemos estado repasando, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. Preguntas. Todavía me queda buen tiempito ahí. Bueno, si no hay preguntas, entonces avancemos. Vamos a seguir hablando de la personalidad o de la persona jurídica, ¿sí? Personas jurídicas. Y vamos a mencionar lo siguiente. Para estos puntos voy a solicitar apoyo de ustedes y le vamos a pedir en esta oportunidad, en el punto número 1, que nos pueda leer este punto Astrid Girón, del equipo de Perito Contador, y el punto número 2, que lo pueda leer la señorita Giselle, por favor, de Administración de Empresas. Entonces, vamos a escuchar a Astrid. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados y podrá ser representada por la persona u órgano que disimula. Bien, gracias Astrid. Y escuchemos de una vez a Giselle, por favor. Giselle, con el punto número 2. La extinción de las personas jurídicas no la exime de las responsabilidades que hubieren dejado pendientes y no censará la representación. Muy bien, gracias a las dos chicas, ¿sí? En teoría, pues la persona jurídica forma una entidad civil, ¿sí? Distinta a la de los miembros. Esto ya lo habíamos visto como parte de la personalidad jurídica, ¿verdad? Que cada uno de sus miembros tiene una personalidad y la empresa como tal tiene otra personalidad distinta a la personalidad de cada uno de sus miembros. En este caso, lo mismo, ¿verdad? Las entidades civiles pues van a tener son personas jurídicas diferentes a los individuos que la conforman. Pueden ser representadas por la persona u órgano que designe la ley. Recordando que, por ejemplo, los órganos representativos en sociedades, pues hablemos de sociedades mercantiles,
Hablemos de asambleas generales o juntas generales, asambleas totalitarias, juntas totalitarias, dependiendo la clase de sociedad que sea, ¿verdad? Ahora bien, en el punto que nos leyó bien Giselle, nos menciona que la extinción de la persona jurídica, o sea, cuando se vaya a eliminar una persona jurídica, una empresa, por ejemplo, o una entidad civil, esa eliminación, esa extinción no exime, o sea, no anula, no cancela las responsabilidades que esta sociedad que va a desaparecer, que esta entidad civil que desaparece, hubiere dejado pendientes. Y no va a cesar, eso hace referencia a que no se va a detener, va a estar latente todavía ahí, la representación de esas obligaciones o responsabilidades que tiene que cumplir. Ejemplifiquemos este apartado. Si yo tengo una empresa y esta empresa a través de los años ha creado un pasivo corriente o pasivo circulante enorme respecto a deudas y de repente se declara en quiebra, que ese es un tema que vamos a ver también más adelante, se declara en quiebra y entonces se extingue. Esa extinción, esa declaración no va a eliminar la responsabilidad de pagar todo lo que debe, ¿sí? Tan solo va a suspender sus operaciones. La extinción lo que hace es, bueno, usted ya no trabaja más. Usted se queda acá y porque ya no puede, ya no rinde, solo endeudándose está. Se extingue, pero mire, me responde por los pendientes que tiene, ¿verdad? ¿Quién hace esto? Esto lo debe establecer o lo impulsa el registro mercantil. De ahí debe de nacer esto. Ya después se le da un seguimiento notarial, un seguimiento jurídico y caemos ya algunos casos controversiales ya en el tribunal, en la Corte de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, ya es terminando de hablar de las personas jurídicas, perdón. Vamos a seguir avanzando ya en la última parte de nuestra clase y vamos a hablar de sociedad, ¿sí? Es un tema que hemos venido, coloquemos como título esto, por favor, es un tema que hemos venido tratando en los diferentes cursos, desde principios fundamentales del derecho, fundamentos de derecho, teoría económica, contabilidad gubernamental incluso, venimos trabajando el término de sociedades. Sociedad, en lo mercantil, pudiéramos mencionar que es un contrato. Va a ser un contrato. Aquí pudiéramos empezar con las teorías del origen de la sociedad. Que aquí está la teoría contractualista, la teoría ecléstica, la teórica, perdón. Pues hay varias teorías, pero en este caso vamos a prevalecer en esa teoría del contrato, una contractualista, una teoría contractualista o de pacto social. Es un contrato por el que dos o más personas, en este caso, ¿verdad? Si se necesitan de dos como mínimo, convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Si ustedes se percatan en este enunciado o en esta definición, tiene un enfoque 100% comercial, 100% mercantil. No habla o no deja espacio para considerar una sociedad civil, ¿verdad? Pero tenemos que hacer mención de estas, que existen sociedades mercantiles y sociedades civiles. En este caso, nuestro objeto de estudio es la sociedad mercantil. Y por lo tanto, pues vamos a redondear en esto de que es ese contrato entre dos o más personas en donde se ponen de acuerdo para poner bienes en común, servicios en común y entonces realizar una actividad económica. Y con esto, pues los principios del derecho mercantil, intención de lucro, la verdad sabida, la buena fe y considerando que toda prestación se presume honorosa, pues entonces se obtienen las ganancias y se dividen en partes iguales. Un enfoque 100% mercantil, el de esta definición. Bueno, seguimos avanzando y voy con mi última diapositiva. Con esto termino la clase del día de hoy, chicos. Y vamos con los comerciantes sociales. Muy bien, terminamos la clase mencionando lo siguiente. Las sociedades organizadas bajo forma mercantil, ya conocemos que son 5 que establece el Código de Comercio y una 6ª con la sociedad de emprendimiento, tienen la calidad de comerciantes y por cualquiera que sea su objeto, ¿verdad?
Muy bien, entonces chicos, aquí me voy a quedar. Hablé del artículo 16 y 17 del Código de Comercio. Estoy hablando de la sociedad según el artículo 1728 del Código Civil y el artículo 3 y 10 del Código de Comercio, que es precisamente el que estamos leyendo, ¿verdad? Me voy a quedar acá porque el próximo tema es el de sociedades mercantiles y ya voy finalizando este punto. Entonces, voy a detener la grabación, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia y su apoyo durante este periodo de clase.